Hoy vamos a empezar la clase de hoy, que es epistemología. Seguimos con esta idea de poder entender cómo se crea el conocimiento, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, porque justamente en esta materia que es metodología de la investigación, cuando investigamos creamos nuevo conocimiento. El tema es analizar cuáles son las herramientas, cuáles son los procedimientos mentales y de dónde viene todo esto de estudiar la creación de conocimiento, que es algo innato en nosotros, ¿no? Es lo que venimos trabajando. Así que nos vamos directamente al material que yo les dejé y debieron haberse encontrado con esto que están viendo en pantalla. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, 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 Bueno, profe. esto es lo que debieron haber Sí, leído profe. para el día de hoy. No es muy complicado, pero lo vamos a ir explicando para ver cómo pensaban estos filósofos de Grecia antigua, porque es acá donde arranca todo esto, en la Grecia antigua, justamente, en las escuelas filosóficas, donde se juntaban estas personas eruditas, ¿no? Entre comillas, a debatir ideas sobre la realidad en la que estaban inmersos, ¿no? Problemas que tienen que ver como cómo se originó el mundo, el universo, lo que observaban, ¿no? Temas de política, temas de la moral, de la ética y, por supuesto, temas que tienen que ver con la ciencia. Ciencia como ellos la concebían. Ciencia que intentaba explicar aquello que nos rodea o aquello que en ese momento los rodeaba a ellos. ¿Y qué límites de conocimiento también hay? ¿Cuáles eran las posibilidades de desarrollar ese nuevo conocimiento a partir de lo que observaban? Y la realidad es que, si estuvieron mirando todo esto, verán que todo arranca allá por el siglo VII antes de Cristo, o sea, hace mucho, mucho tiempo. Y todo empieza con Platón. Platón fue un gran filósofo de ese tiempo, de ese tiempo antiguo, fue discípulo de Sócrates, otro gran filósofo de la escuela socrática, pero Platón crea su propia escuela. Acá les voy a mostrar una imagen de él, que retrato, porque la verdad es que como no había cámara de fotos, no se sabe exactamente cómo era, pero bueno, hay retratos de él y acá lo tenemos, a Platón impartiendo sus ideas, como lo ven en pantalla, según lo que los pintores que lo han retratado, ¿no? Pensando en cómo podía verse Platón haciendo su dialéctica en las escuelas platónicas, ahí con todos sus discípulos y sus padres, ahí debatiendo ideas y demás. Así que bueno, acá lo tenemos a Platón. Y Platón empieza a preguntarse, ¿no? ¿Cómo podemos conocer el mundo que nos rodea? ¿Cómo el ser humano adquiere conocimiento? ¿Y qué tipo de conocimiento adquiere? Y Platón, en el siglo VI antes de Cristo, propone lo siguiente. Él plantea la existencia de dos mundos. ¿Por qué? Porque Platón buscaba, como bien dice acá, un conocimiento que fuera universal, es decir, que sea válido en cualquier lugar y en cualquier momento, tanto en esa época donde él vivía, como en épocas modernas, como la que nosotros vivimos. Y también en cualquier lugar, no solo en Grecia antigua, también en el resto de Europa, Asia, eran más que nada los continentes que más comunicación tenían, después, bueno, posiblemente para América y demás lugares, ¿no? Pero esa es la idea, buscar un conocimiento que fuera universal y que sea absoluto y objetivo. Em, Ahora, Platón se encontró con un problema, porque dice, ¿qué es lo que queremos conocer? ¿No? Se planteaba como pregunta. Y bueno, primeramente quiero conocer lo que me rodea, aquello que puedo observar, lo inmediato. Pero eso inmediato, eso que me rodea, eso que tengo a la mano, sería la realidad en la que yo estoy viviendo, en la que yo estoy inmerso. Pero hay un problema con esa realidad. Esa realidad en la que yo vivo, en la que yo estoy inmerso, en la que yo soy parte, es dinámica, muta, cambia todo el tiempo. Y eso lo podemos observar nosotros también, alrededor nuestro. Todo cambia, todo es dinámico, todo es mutable, nada es estático. A ver, desde la salida del sol en el firmamento, desde el viento, desde el agua, desde los demás organismos vivos con los que yo comparto parte del ambiente, y mi cuerpo mismo va cambiando a través del tiempo, lo que yo voy conociendo va cambiando. Bueno, entonces para Platón esto era un problema porque ¿cómo podemos establecer un conocimiento que sea universal, que sea absoluto, que sea objetivo,
que sea válido en cualquier momento, en cualquier lugar, si todo lo que yo voy a estudiar cambia. Entonces todo lo que yo voy a conocer también va a cambiar. Entonces eso no puede ser válido todo el tiempo y en cualquier lugar. Entonces acá fue el primer problema con el que se encontró Platón. Y astutamente Platón plantea una solución muy ingeniosa. Para él, entonces era imposible construir un saber sobre lo que nos rodea, como bien dice acá. Entonces, había que buscar una realidad que fuera inmutable, es decir, que el objeto de estudio a partir del cual yo quiero crear nuevo conocimiento no cambie. Entonces, ¿qué dice Platón? Bueno, vamos a plantear lo siguiente. Si la realidad en la que yo estoy, quiero estudiar, va a cambiar, debe existir quizás una realidad que no cambia, que es inmutable. Y a partir de la cual yo puedo crear el verdadero conocimiento, este válido y universal que tanto anhelo. Y sí, ahí es cuando Platón plantea un reino aparte, el reino de las ideas. Entonces acá aparece la existencia de dos mundos. Un mundo que solo existe en el reino de las ideas, es decir, en mi mente, y un mundo en el que yo estoy inmerso, pero que cambia, que es mutable. Entonces ahí tenemos la existencia de dos mundos. Pero el mundo de las ideas, como bien dice acá, es el mundo perfecto, el mundo estático, el mundo inmutable, y a partir del cual, como es el mundo que se considera verdadero y real, es del que yo puedo extraer el verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque la realidad que yo puedo observar alrededor mío es simplemente una copia del mundo de las ideas. Por eso es imperfecta. Y el mundo de las ideas es perfecto. Eh, Solamente que hay un problemita. ¿Cómo podemos estudiar un mundo que solamente existen las ideas? Y bueno, y acá Platón fue rápido y dijo, sí, bueno, el mundo de las ideas obviamente se estudia con entes ideales. Entes ideales que nosotros vimos en la clase pasada, en los tipos de la ciencia. ¿Alguien me podrá decir cuáles son los entes ideales? Son los que están relacionados con que, Símbolos que están en mi mente. bien, como cuáles, por ejemplo, como cuáles. La lógica, la matemática. Exactamente, con esa ciencia se puede estudiar el mundo de las ideas, con la matemática sobre todo. Porque la lógica aparece mucho después. Pero ya en la época de Platón hay muchos estudios matemáticos, hay muchos matemáticos propiamente hechos estudiando. Entonces es de esa manera y con esas herramientas la forma de estudiar este mundo perfecto. Entonces, el mundo de las ideas lo voy a estudiar con entes ideales, que cuáles son la simbología que viene de la propia matemática. Pero claro, para poder estudiar el mundo de las ideas, no cualquiera lo puede hacer, porque para eso tenés que manejar las herramientas de la matemática. Y eso era muy acotado, muy exclusivo para personas contadas con los dedos en esa época, porque no todo el mundo, primero que el analfabetismo era muy alto, y además hay que saber manejar esas herramientas que son abstractas, porque después hay que aplicarlas en un mundo abstracto. Entonces no cualquiera podía dedicarse a trabajar en estas escuelas con esta línea de pensamiento. Entonces, bueno, Platón plantea de esta manera, y así es como para él se genera el conocimiento, estudiando el verdadero mundo, que el verdadero mundo, ¿cuál es, chicos? La una, El mundo de las ideas. bien, el mundo de las ideas, porque es inmutable y es perfecto. En cambio, el otro mundo, el que estamos inmersos, no es perfecto. Además, miremos una imagen acá, espérenme, quiero que vean esto. Díganme lo que ven en pantalla. Una catarata. No sé. Una catarata. Yo veo otra cosa, no tanto como una catarata. Agua. Agua, ¿agua dónde? No sé, un arroyito, no sé. Sí, un río, un Un arroyo, un río. curso de agua, ¿verdad? Hay árboles, se ve el firmamento de allá, se ve una colina, ¿lo pueden ver? Hay rocas. A ver, un curso de agua, realmente, Paisaje. ¿cómo? Un paisaje, tal cual, un paisaje de un río, podría ser un bosque. A ver, realmente lo podemos estudiar, porque es parte de nuestra realidad natural, pero para Platón esto no se puede estudiar. ¿Por qué?
Porque este río que fluye es algo dinámico, algo que cambia. Entonces vos dirás, bueno, sí, pero yo puedo tomar una muestra de agua y ver cuántos minerales tiene, qué concentración de, de gases, si quiero también, qué sedimentos también hay, qué organismos vivos pueden vivir en este lugar. Sí, está perfecto. Eso lo podemos estudiar hoy con otra línea de pensamiento que vamos a ver más adelante. Pero para Platón esto no es un mundo real, porque es un mundo dinámico, cambiante, mutable. Entonces esto no lo podemos estudiar. Tendremos que trasladar esto al mundo de las ideas y ahí como va a permanecer estático, sí lo puedo estudiar. Pero ¿qué pasa? Ahí vamos de nuevo, tengo que aplicar las herramientas de la matemática, de las ciencias formales. ¿Mm? Entonces, claramente, como es un paisaje dinámico, por ejemplo, esta agua que viene por aquí, toda esta concentración de agua, una vez que llega aquí, no es la misma. Por eso hay un dicho que dice, no te podés bañar en el mismo río dos veces. ¿Por qué será esa frase? No te podés bañar en el mismo río dos veces, si pensamos en lo que dice Platón, ¿no? Y porque el agua sigue fluyendo y el agua Y está ahí. entonces, No es la misma agua. exacto, ahí está, acá también. Tenemos en el chat algunas respuestas. Bien, pero bueno, esto era lo que planteaba Platón. Pero Platón tenía como discípulo a otro filósofo muy conocido. Tiene que les mostrar la imagen. ¿Alguien se anima a decir quién era? Ahí está la foto. Aristóteles. Aristóteles, muy bien en el chat. Aristóteles, bueno, fue un discípulo de Platón. Es más, es muy importante Aristóteles en la historia del conocimiento y de las distintas ciencias. Incluso se dedicó mucho a las ciencias naturales, al estudio de la biología, a la clasificación de organismos. Estuvo muy metido en eso. Pero bueno, Platón siendo, Platón digo, Aristóteles siendo discípulo de Platón y también buscando una explicación a la forma en que el ser humano adquiere conocimiento, empezó a tomar las ideas de su maestro, de Platón, pero también empezó a cuestionarlas, porque algunas cosas no le cerraban, no le cuadraban. Entonces vamos a ver qué planteó este filósofo, para poder entender cómo nosotros creamos conocimiento. Acá dice Platón y el poder del análisis, ¿no? Porque Platón era más analítico. Él apuntaba a otro tipo de visión con lo que iba aprendiendo. Entonces, él, como no le convencía mucho la idea de Platón de esto de que existen dos mundos, pero uno cambia, el otro no cambia, esto de aplicar solamente ideales, hay algo acá que no estaría del todo bien, y empieza a cuestionar mucho la línea de pensamiento platónica. Y Aristóteles después termina fundando su propia escuela, la escuela aristotélica, y ahí con sus discípulos propios busca la manera de resolver la situación que le cuestionaba mucho, ¿no? A su maestro. Y en el siglo V, donde ya Aristóteles, bien formado en su línea de pensamiento, propone una solución que va a ser tomada por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y para Aristóteles no hay dos mundos, hay uno solo, que es el que nos rodea, uno solito. Muy bien, Karen, ahora voy a retomar lo que vos estás diciendo. Entonces, para Aristóteles solo hay uno, el mundo que nos rodea. Pero sí coincidía con Platón en que estudiar el mundo que nos rodea sigue siendo un problema porque cambia todo el tiempo. Entonces, sí coincidía en que para poder estudiar a este mundo y que el conocimiento fuera universal, tenía que ser estático, tenía que permanecer idéntico a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, estoy en un mundo dinámico donde todo cambia, tiene que haber algo que no cambie, tiene que haber algo que se mantenga inalterable en el tiempo. Entonces empezó a buscar, empezó a pensarlo, a analizarlo, a debatirlo y propone lo siguiente.
Él propone que cada objeto de existencia en la realidad, que es una sola, que es el mundo que nos rodea, tiene algo que lo distingue, que es una forma. Y la forma para él sería la esencia. La esencia es lo que perdura, lo que trasciende el tiempo, aquello que es inalterable. Por otro lado, el objeto a estudiar también tiene características propias, como cualidades, que le son accidentales. Y eso sí se puede cambiar. Entonces acá se plantea en el texto el tema de la silla, ¿no? Miren, les voy a mostrar una imagen para que entendamos cómo piensa él. Esperen que les voy a buscar una imagen. Es bien burdo el ejemplo, pero se entiende para que veamos cómo pensaba él. Vamos a compartir esta imagen. Díganme lo que ven en pantalla. Diferentes tipos de silla. Exactamente. Vamos con este ejemplo bien pavo. A ver, las sillas son las mismas. Vos las mirás y son para lo mismo. O sea, la forma es la misma, ¿o no? Cuatro patas, un respaldo, un lugar para apoyar la cadera. O sea, la forma es la misma. O sea, la esencia de este objeto es la misma. Hasta acá es lo que dice Aristóteles. Pero, ¿qué ven diferente, chicos, en esta imagen? Los colores, la forma. Bien, el Cambia material lo con básico. el material con el que está hecho, por ejemplo, podría ser, Madera, fierro. bien, los colores con los que están pintados. Entonces, estas cualidades para Aristóteles son la esencia o los accidentes. Accidente. Exactamente, y es aquello que va cambiando, pero la esencia, como es la misma, es aquello que se mantiene inalterable, entonces vos podés crear conocimiento a partir del objeto, siempre que la esencia esté presente. Miremos, por ejemplo, otra imagen. A ver, aquí. Miremos esto. ¿Qué ven en pantalla ahora? Ojos. Ojos. Iguales, diferentes. Diferentes. Bien. ¿Qué ven? ¿Qué cosas diferentes ven? La forma del ojo La forma, muy bien. Son de diferentes y animales. los colores. Bien, los colores, muy bien. Miren la forma de la pupila. Miren las pupilas, por ejemplo. Pupilas bien redondas, pupilas verticales, en forma de tajo, pupilas horizontales, ¿no? Pero a ver, chicos, la esencia de este órgano es la misma, porque ¿para qué sirve? Y para ver. Bien, sirve para captar luz y poder crear imágenes después en el cerebro, pero bueno, después lo que es accidente, aquello que tenga que ver con la forma y con los colores y con las texturas, eso por supuesto va cambiando, pero no deja de ser un ojo. ¿Se entiende a dónde apunta Aristóteles con esto? En lo que se refiere a esencia y accidentes. Sí, se entiende. A ver, miremos por ejemplo acá. Miremos esto. ¿Qué ven en pantalla? Una jeringa. ¿De qué está hecha esta jeringa? Metal. Acero. Bien, ¿y No, qué ven ¿qué? acá? Fierro. ¿Y esto qué ven acá? Una Una jeringa. jeringa de plástico. También, pero diferente, ¿no? Sí. Pero no sirven para lo mismo, chicos. No sirven para inyectar líquidos o extraer líquidos. Sí, profe. Sí. O sea que la esencia es la misma, cambia el material. Entonces estamos de vuelta, accidentes y esencia. Entonces Aristóteles es así como enfrenta y resuelve la problemática que no compartía con su maestro Platón. Solo existe un mundo donde aquello que yo puedo estudiar y que se mantiene alterable es la esencia, de eso que me otorga conocimiento, y los accidentes es lo que va cambiando. Pero mientras el objeto mantenga su propia esencia, yo puedo crear verdadero conocimiento. A ver acá, bien. Ahora, es Aristóteles quien con todas estas nuevas ideas plantea el desarrollo de la lógica, porque es con él quien hace la lógica, justamente. La lógica es la otra ciencia que va de la mano con la matemática. Lo habíamos visto en la clase pasada cuando estuvimos viendo los axiomas, las premisas, ¿recuerdan? Y los silogismos, que estuvimos trabajando sobre eso. Bien, entonces es con Aristóteles con quien nace la lógica.
Y aparece un tercer filósofo, ya en el siglo III antes de Cristo, muy conocido en el mundo de las matemáticas, en la ciencia matemática, que es Euclides. Euclides va a tomar muchas de las ideas de Platón y Aristóteles, pero sobre todo la lógica de Aristóteles. ¿Por qué? Como dice él, ¿no? Para no dejarse llevar por caminos que no sean los correctos para los procesos de pensamiento y para crear conocimiento. Entonces, es muy importante porque Euclides va a ser una persona de mucho razonamiento, justamente por su formación académica y por aplicar la lógica aristotélica. Entonces, acá, justamente la lógica aristotélica va a ser lo que descubre las estructuras propias del razonamiento que hacen válido el conocimiento. Y Euclides va a ser quien denomina axiomas a las premisas, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada, y teoremas a las conclusiones. Es de ahí de donde salen estos términos que estuvimos utilizando. Y algo importante con Euclides es que toda esta forma de conocer se va a trasladar no solamente al resto de Europa, sino a todos los demás continentes en diferentes periodos, y va a ser utilizado hasta la actualidad. Diferente a lo que pasa con la idea platónica y con la idea aristotélica pura, ¿no? Pero la de Euclides sí, porque hoy trabajamos con axiomas, trabajamos con teoremas, trabajamos con premisas, o sea, trabajamos con la lógica aplicada a la construcción del conocimiento, que es lo que verdaderamente nos interesa de esto que estamos viendo. Pero fíjense dónde surge todo, en la antigua Grecia. Simplemente observando una realidad de la cual se cuestionaba, después no se cuestionaba, y a la cual se le fueron agregando ciertos condimentos que hicieron propia la transformación del conocimiento con estos tres filósofos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entienda? Entonces, a ver, chicos, ¿quién plantea la existencia de dos mundos para crear conocimiento? Dos mundos. Platón. Platón. Bien, Platón. Un mundo real que solamente ¿dónde existe? ¿Dónde existe ese mundo real? En la mente. Bien. El mundo de las ideas, bien. ¿Y cómo lo puedo estudiar entonces? Si solo existe en la mente, ¿cómo lo puedo estudiar? Con la mente. Claro, pero aplicando ¿qué? Con la matemática. Con la Ahí está, matemática. con los entes, exacto, con los entes ideales propios de la matemática. Bien. ¿Y qué pasa con el mundo en el que observamos? ¿Qué pasa con ese mundo? ¿Por qué no es válido estudiarlo? Cambia. Exactamente. Eso para Platón. ¿Qué dice Aristóteles? ¿Tiene dos mundos o un mundo? Uno solo. Uno solo, pero en este mundo, que es no es el de las ideas, sino el mundo real en que existimos, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta para cada objeto que estudiamos? Debía ser estático. Bien. Con la esencia. Exacto, la esencia es lo que no cambia y los accidentes es lo que cambia. Bien, y Aristóteles plantea, recordemos la lógica, que después la retoma aquí en la lógica. Euclides, para el propio desarrollo del conocimiento ya en el siglo III. Eso es lo que ustedes tienen que saber ahora de esta parte de epistemología antigua. Lo que continúa de acá es la segunda parte de epistemología, pero ya más moderna. Van a ver un rompimiento con la fe, van a ver el empirismo, van a ver el racionalismo, y tengan en cuenta esto. Euclides, al aplicar la lógica, pone en marcha el motor del conocimiento que va a ser muy importante. Y ténganlo en cuenta lo que digo ahora, la razón. La razón va a ser la clave de todo lo que vamos a ver en lo que sigue, porque justamente aplicando la razón como lo hacemos hoy, es que creamos conocimiento. Si la razón no adquiere la materia prima, si se quiere, ¿no?, para poder crear conocimiento, es imposible trabajarlo. Pero necesitamos la razón. Y la razón es aquello que se fue desarrollando y la manera de trabajar la razón, ¿no?, para poder crear el conocimiento que tanto nos interesa ahora. Y ustedes cuando tengan que hacer su proyecto de investigación van a tener que trabajar la razón.
cuando están adquiriendo conocimiento con la carrera que están haciendo, están aplicando la razón justamente, el razonamiento, que lo hacen de forma automática, no se percatan de esto. Pero como ellos, en la antigüedad sí se lo cuestionaban, porque justamente cómo es que el ser humano conoce, cómo es que aprende, es que le empiezan a dar bolilla a eso que llamamos razón, cómo funciona, de dónde adquiere aquello que necesita para crear conocimiento y saberes nuevos. Así que tengan en cuenta eso, la razón. Y que justamente la razón trabaja con la lógica y los axiomas, las premisas, los silogismos y demás. ¿Por qué? Porque estamos razonando para entender procesos. Bien, así que hasta aquí lo de hoy, y ya en un ratito les subo lo nuevo. Vamos a dejar de grabar.